Hola a todos, mi nombre es Juan Diego del equipo de Pirani. Sean bienvenidos a este foro en el que vamos a estar hablando sobre nuestro estudio de gestión de riesgos, el más grande de la región. Y si aún no lo han descargado, les estaré compartiendo el link por este chat. Durante este foro vamos a conocer el panorama, los retos y los riesgos que predominarán este año, entre otros temas que seguramente serán de mucha importancia para nuestros espectadores. Muchas gracias por conectarse hoy a este espacio de conocimiento de la Academia Pirani. Por aquí veo que nos están acompañando desde Colombia, México, Perú, Costa Rica, Ecuador y otros países de la región. Esperemos que este foro sea de mucho valor para ustedes. Y antes de presentar y darle la bienvenida a nuestros panelistas, quiero saludar a mi compañera Nicole, que hoy estará conmigo como coanfitriona de este foro. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenidos, gracias acá por la invitación. Estoy feliz de estar acá dentro del foro. Es un foro que hemos anunciado mucho, de hecho. Desde que lanzamos el estudio, inmediatamente dijimos, bueno, vamos a hacer un foro para conocer más y a profundidad todo lo que salió dentro del estudio. Y a mí feliz de que me hayan invitado acá a participar. Y bueno, yo tengo algunos anuncios que dar, si mal no estoy, Diego, así que si me ayudas con el siguiente slide, mientras... Qué lindo ver que la gente se está sumando. ¿Has visto que tenemos gente desde México, De Venezuela, muchas partes. desde Argentina? Diego, ¿desde dónde estás tú? Yo estoy desde Bogotá, Colombia. Está haciendo frío. Con un frío por acá, con un calor. Ahí síganos poniendo desde donde nos están viendo, que yo también vamos a pasar ahorita a saludarlos. Nada, bienvenidos sean todos entonces al foro, ya estamos por arrancar. Tengo un par de anuncios que darles sobre lo próximo que viene, como para que sepan más o menos en lo que estaremos ahora, y Diego me va a estar ayudando con los links de inscripción. Lo que viene ahora es el Foro de Mujeres el próximo mes, ya están confirmadísimas nuestras invitadas, va a estar buenísimo, vamos a estar con invitadas de alto calibre para hablar sobre la gestión de riesgos desde un enfoque de mujeres. Entonces, invitadísimos todos, Diego por ahí me va a ayudar a dejar el link para que se puedan inscribir. Ya esto está desde la semana pasada o antepasada ya en nuestra Academia Pirani, entonces si ustedes van a Academia Pirani y van a eventos, van a poder ver que ya está público también. Listo. Ahí ya Diego lo dejó. Mil gracias, Diego. Voy Vale. saludando también a la gente que se está conectando de Bolivia, de República Dominicana, por ahí veo. Gracias a todos por estar acá presente. Después vamos a estar hablando sobre una ruta de aprendizaje que sacamos dentro de Pirani. Esta ruta de aprendizaje la sacamos pensando qué podríamos hacer para ayudar a las organizaciones a difundir la cultura de riesgos. Entonces, en el día a día, mientras que Diego arma todos los blogs que sacamos, los ebooks, yo que estoy de cara al podcast, a los webinars, nos llegan muchas inquietudes sobre no sé cómo hacer para seguir difundiendo la cultura de riesgos. Es un trabajo continuo y pensando en eso, dentro del equipo se nos ocurrió lanzar esta ruta de aprendizaje sobre la matriz de riesgos, que es como algo esencial dentro del mundo de riesgos. Entonces, tiene niveles, está buenísimo, son 4 niveles que vas alcanzando según cómo te vayas preparando. La landing page está muy intuitiva, así que si quieren seguir difundiendo la cultura de riesgos, podrían empezar a compartir este link que ya les está dejando en este momento Diego. Ahí está la ruta de aprendizaje, está bastante lúdica y creo que sumaría mucho para seguir difundiendo la cultura de riesgos en nuestras organizaciones, así que por ahí les dejo el dato. Y ahí veo que ya se está conectando gente de Chile, de Nicaragua. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, recuerden que si ustedes van teniendo alguna pregunta durante el foro, porque obviamente es un espacio abierto, vamos a tener como pequeños espacios dentro de cada pregunta que nosotros hagamos, donde vamos a tener intervenciones del público. Entonces, no se olviden de dejarnos todas las preguntas que puedan tener en el módulo de preguntas y respuestas que van a ver abajo. No sé cómo está distribuido en Zoom, pero yo lo veo abajo en el módulo de preguntas y respuestas. Tengamos ese espacio para que dejen todas sus consultas y a la hora que tengamos estos pequeños lugares donde vamos a hacer preguntas del público, inmediatamente hacemos lo que ustedes tengan. Entonces, ya saben, por ahí pueden dejarnos sus preguntas y por último, al final de este foro les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a contar qué les pareció, qué les gustaría que tengamos una próxima vez, todo esto para poder seguir mejorando y brindarles el mejor contenido como siempre.
Nico, muchas gracias por estos avisos para los asistentes y hablando de invitados, les voy a presentar a los panelistas expertos que nos acompañan el día de hoy. Para comenzar, le doy la bienvenida a Estefanía Rubio Sea desde Colombia, directora ejecutiva de Sustainability y líder de sostenibilidad corporativa con una sólida trayectoria en la gestión de riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Su experiencia incluye asesorar a organizaciones para adoptar modelos sostenibles. Estefanía tiene formación en finanzas y relaciones internacionales con un doble máster en análisis de riesgos y gestión y el día de hoy nos compartirá su experiencia en la integración de criterios ASG y la sostenibilidad, como pilares de una gestión de riesgos efectiva. Estefanía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, muy bien, gracias y muchas gracias a Pirani por esta invitación. A ti por estar aquí, muchas gracias en serio por compartir tu conocimiento con nosotros. También tenemos a Juan Carlos Medina desde Perú. Juan Carlos es consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno. Entre otros cargos, Juan Carlos se ha desempeñado como presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Además, es catedrático universitario de una de las universidades más prestigiosas del Perú. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de nuevo en estos espacios para compartir conocimiento. Bienvenido. Hola Juan, buenos días Nicole. Un gusto para mí estar conectados nuevamente con ustedes y con todos los seguidores y los participantes de Pirani. Muchísimas gracias Juan Carlos. Seguro que este va a ser un espacio de mucho provecho. También nos acompaña Mariano López desde Argentina, especialista en normas internacionales de gestión y compliance con más de 15 años de experiencia en la prevención de lavado de activos y delitos financieros. Mariano, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a este espacio para Hola, compartir Diego. conocimiento. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, perdón. Buenos días, Tranquilo. Diego, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación, por tercer año consecutivo. Muy amables. Genial. Mariano, muchas gracias. Nuestro cuarto invitado es Carlos Clavel desde México. Carlos es senior de riesgos tecnológicos en KPMG México, con amplia experiencia en auditoría de ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos. Ha liderado proyectos de revisión de controles tecnológicos, seguridad de la información y auditoría SOC. Carlos, bienvenido a este foro. Estamos emocionados por tenerte acá con nosotros para conocer más sobre estos temas que nos dan y nos dio el estudio de gestión de riesgos. ¿Cómo estás? Hola Juan, bien, bien, gracias. Gracias a todos por el tiempo y por la invitación. Y aquí vamos a estar platicando un poquito más de temas de ciberseguridad. Genial. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente les agradezco a los cuatro por aceptar esta invitación para compartir sus conocimientos, experiencias y análisis sobre nuestro estudio 2025. Y les recuerdo a los asistentes que si tienen inquietudes nos las pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas. Vamos a tener varios espacios durante este foro, para poder responderlas. Súper. Bueno, Diego, muchas gracias por esta presentación de nuestros panelistas. Como dice Mariano, hay unos que ya nos están acompañando desde hace 3 años y eso es espectacular. Me encanta tenerlos acá presentes, al público que ya se está terminando de conectar. Y me gustaría hacer algo que tal vez no está dentro del guión, pero me encantaría que podíamos compartir todos una foto donde estemos acá dentro del foro. Yo voy a empezar, voy a tomar una foto acá con todos. Ahí está también Estefanía al aire. Y nos pueden taguear. Tanto pueden ponerlo en Instagram como en LinkedIn. Vamos a ver cómo funciona esto. Es que hay mucha gente que se está conectando. Entonces me gustaría como difundir esto y si nos taguean, vamos a estar muy pendientes de poder compartirlo en nuestras redes sociales. Así que voy yo a empezar una fotito y arrancamos. Ahí va. Yo les voy a dejar por acá cómo nos encuentran en redes sociales para que nos puedan etiquetar. Ahí ya está en el chat. Ahí vamos a sonreír. Listo, esa la voy a subir ahora a Instagram, a LinkedIn y ahí por favor ya Diego les está poniendo cómo nos pueden taguear si ustedes también quieren tomarse una foto con todo el panel que ya vamos a empezar y estoy segura, yo voy a estar personalmente viendo de compartirlo con todo el mundo. ¿Listo? Bueno, esa era la intervención que quería hacer, algo fuera del guión, pero me pareció interesante viendo que se está sumando demasiada gente a nuestro foro. Ahora sí, empecemos entonces con el desarrollo de este foro. Vamos a hablar sobre los resultados del estudio por tercer año consecutivo, como lo decía Diego.
Que se identificó, si recordarán, la ciberseguridad y la protección de datos como el principal riesgo para las organizaciones de nuestra región en LATAM. Entonces, quisiera arrancar preguntándole a Carlos, ¿cuál crees que son las razones detrás de esta tendencia y cómo se pueden anticipar las organizaciones a estas nuevas amenazas que hay hoy en día? Ok, pues más que anticiparse, vamos a cambiar la palabra por prevenir. O sea, anticiparse va a ser muy complicado porque al final de cuentas hoy sale un nuevo ataque y hoy no, descubre una nueva vulnerabilidad y va a haber una explotación de esa vulnerabilidad que nadie sabía, ¿no? Entonces, más que anticiparse, creo que la principal acción que tienen que tomar en cuenta las empresas, las organizaciones, gobierno, todo, es anticiparse a qué puede pasar. Y esto es 100% administrativo. Antes de entrar a la parte de ciberseguridad aplicada o algo por el estilo, tenemos esto que estamos haciendo, una gestión de riesgos. Entonces, en esta gestión de riesgos tiene que haber un análisis muy detallado de qué es lo que nosotros necesitamos, dónde estamos, hacia dónde vamos, dónde queremos estar. Y con base en esto, nosotros hacer un diseño correcto de qué nos va a ayudar a prevenir. ¿Para qué? Para cuando esa vulnerabilidad la encuentre algún atacante, la encuentre la persona que sea, nosotros estemos ya protegidos, aunque sea un poquito, vamos a decirlo de esta forma. No vamos a estar nunca sin un riesgo, siempre vamos a tener algo que está ahí latente, pero estar prevenidos, tener un diseño correcto del control administrativo de parcheo de vulnerabilidades, tener un monitoreo activo de usuarios, administradores, tener un monitoreo activo de nuestros servicios publicados en Internet. No es lo mismo un riesgo aplicable a una página web que todo el mundo va a poder visitar que un riesgo de un servidor on-premise que tengo en mi site. Entonces, creo que esta parte es lo primero, o sea, prevenir an- en vez de anticiparse, porque anticiparse lo veo muy complicado. Creo que la prevención es lo primordial en cualquier plan de seguridad de la información que se quiera implementar. Entonces, yo te diría, lo primero que tienen que hacer las organizaciones es saber dónde están parados. Y yo estoy hablando en temas de seguridad de la información y ciberseguridad, pero me imagino que ahorita que toquen temas de finanzas, etcétera, va a ser muy similar. Entonces, saber dónde estamos y hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer en este momento para poder nosotros hacer esa implementación de controles administrativos que van a prevenir. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer, ver dónde estamos y qué tenemos que hacer para prevenir que las cosas ocurran. Prevenir, esa es la palabra clave de esta primera parte del foro. Muchas gracias, Carlos. Y muy claro lo que menciona sobre ciberseguridad, que es una preocupación en constante evolución. Ahora pasemos a Mariano. El estudio 2025 resalta que el factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la ciberseguridad. ¿Qué acciones prácticas pueden tomar las organizaciones para mejorar la capacitación y concientización de sus empleados en cuanto a todos estos temas? Bueno, a ver, siguiendo un poco la línea recién que comentaba Carlos, ¿no? De la línea de la prevención, me parece que digamos, en lo que tiene que ver con ciberseguridad, nos tendríamos que concentrar en eso, en lo que es la prevención. En este sentido, y lo que tiene que ver con la capacitación, más que nada con la temática de ciberseguridad, me parece que lo primero que hay que hacer es que haya una buena toma de conciencia, primero sobre la cúpula de la empresa. ¿Sí? Digo, si se trata de una sociedad anónima, se ve a sus directores; si se trata de una organización no gubernamental, de un consejo de administración, ¿sí? Depende la estructura de cada empresa, de cada organización. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepan, y lo enlazo con lo que decía Carlos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de un ataque de ciberseguridad? Se los digo desde de haberlo vivido. El riesgo es enorme, primero, y el daño, la consecuencia de ese riesgo es tremenda, porque genera pérdidas enormes en cuanto a funcionamiento de sistemas, en cuanto a la información que uno gestiona habitualmente, etcétera. Información incluso sobre clientes, ¿sí? Proveedores. Entonces, digo, el daño es muy grave, con lo cual una buena manera me parece a mí, de comenzar a prevenir es tomando conciencia, pero de quienes asignan recursos, porque para esto, como cualquier cosa que uno quiera hacer en su empresa, en su organización, necesita invertir, hacer una inversión muy fuerte en que, como decía Carlos, en servidores, ¿sí? En ciertos sistemas informáticos que de alguna manera
por lo menos estemos un poco mejor prevenidos ante esta situación que es imposible, coincido, anticiparla, ¿sabe? Lo peor que le puede pasar, me parece, a una empresa o organización es creer que nunca le va a pasar. Entonces es un lindo lugar empezar por ahí, pero sí, bueno, todos estamos totalmente expuestos a este tipo de ataques, motivo por el cual, insisto, toma de conciencia, primero digamos, en las altas esferas, en la dirección, como se llama a nivel normativo, de las organizaciones, para que ellos después asignen los recursos necesarios y cambien la conciencia del problema que genera si no tenemos un buen sistema de prevención de ciberataques. Ese sería, y después, bueno, por supuesto, replicarlo con el resto de los estamentos de la empresa o organización, ¿sí? No quedamos solamente ahí, sino todos. ¿Para qué? Para que los usuarios también seamos conscientes de qué cosas podemos hacer y cosas no con las redes y nuestros sistemas que utilizamos habitualmente. Mariano, una pregunta súper chiquita. ¿Cada cuánto Ujú. tú crees que debería de haber la capacitación en el año? Y mínimo una vez por año. Esto es permanente. También un grave error sería pensar que ya una vez se capacitó en ciberataques, ciberseguridad y ya está, ahí nos olvidamos, ¿sabes? Esto hay que tenerlo presente, o sea, mínimamente una vez o dos al año para tenerlo bien fresco y para, más que nada, para que todos sepamos en qué parte de nuestro proceso, qué parte de nuestro trabajo habitual puede generar una línea de ataque de ciberseguridad. Me parece que hay que trabajarlo mucho esto, no es de una única vez. Buenísimo, Mariano. Bueno, sí, tenía esa pregunta porque siempre hablan sobre hay que capacitar constantemente y a veces como una vez al año no es suficiente, o sea, uno se olvida, ¿viste? Una vez y muy probable que se olvide, entonces eh, hablaba con otros expertos, imagino que está también de acuerdo en que tendría que ser al menos una vez cada trimestre como mínimo, así como para poder darle, y no importa si suena repetitivo, sino que se quede en la mente del trabajador. Sí, totalmente. Tiene que ser, insisto, tiene que ser lo mínimo, obviamente. En líneas generales, una capacitación anual sería lo mínimo que uno requiere, por lo menos, y lo que se requiere para los sistemas de gestión, básicamente, que es lo que yo trabajo. Pero obviamente que el ideal sería esto, que uno pueda capacitar cada 3 meses para tenerlo bien fresco y para, más que nada, para que cada uno interprete a qué riesgo se está expuesto en su puesto de trabajo, ¿no? Pero sí, más vale que cuanto mayor cantidad de capacitación o cuanto más se pueda hablar sobre el tema, mucho mejor. Pero insisto, porque muchas veces se comete el error, Nico, que se capacita, digamos, de las gerencias para abajo, entonces muchas veces se excluyen los planes de capacitación, lo he visto mucho, a la alta dirección. Y ahí me parece que donde se debe hacer mayor hincapié, primero porque son los que asignan recursos, por lo cual y aparte porque también atenta contra un ataque la ciberseguridad, atenta contra la continuidad del negocio. Así que me parece que en todos los niveles, hay veces que se deja excluir la alta dirección. Por eso considero importante hacer este comentario, ¿verdad? Buenísimo, Mariano, muchísimas gracias. Voy a pasar a otro pilar dentro del estudio, que es sobre los riesgos ASG. Como mencionaba Diego, aquellos que están relacionados a ambientales, sociales y de gobernanza. Sabemos que es clave poder mitigar estos riesgos regulatorios para mejorar también la reputación empresarial. Entonces, esta pregunta va para Estefanía. Estefanía, ¿cómo pueden las organizaciones implementar prácticas sostenibles sin comprometer su rentabilidad? Bueno, Nicole, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y aquí quiero hacer como una claridad conceptual. Mencionabas ASG, viene la sigla ambiental, social y de gobierno corporativo o gobernanza. Y eso es distinto a hablar de sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando del rol de la empresa en el desarrollo sostenible y de cómo gestiona los impactos que genera. Cuando hablamos de ASG, estamos hablando específicamente de temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo que pueden influir directamente en la rentabilidad y en la continuidad del negocio. Entonces lo estamos viendo no desde la perspectiva del impacto que genera y cómo puede ser un actor de la sociedad, sino qué elementos pueden generarle un riesgo significativo a la continuidad de mi negocio. Y esos riesgos pueden ser, por ejemplo, riesgos regulatorios, riesgos sancionatorios, riesgos legales relacionados con un aumento que estamos viendo en el requerimiento, por ejemplo, de temas regulatorios ambientales, laborales, sociales,
de ética y corrupción, de divulgación y transparencia. Digamos que la regulación en estos temas ha aumentado mucho, entonces si yo no cumplo con eso, pues ahí hay un tema regulatorio. Pueden ser, como tú lo decías, también riesgos reputacionales porque hay un aumento en la expectativa de la sociedad de que haya un buen comportamiento de la empresa. Entonces, si no puede demostrar un buen comportamiento en temas ambientales o en temas laborales o en el relacionamiento que tiene con su comunidad, pues ahí hay un riesgo reputacional que es muy, muy grande y muy importante. Pero también puede ser financiero, por ejemplo. Mucha gente asocia integrar este enfoque con más costos o con, por ejemplo, renunciar a la rentabilidad, sobre todo cuando son pequeñas y medianas, sienten que esto es un costo muy grande y que entonces ahí va a haber un problema o esto es un lujo para unas empresas que son muy grandes porque no ven que hay un riesgo también de ventas, por ejemplo, de disminución de ventas o que yo puedo tener riesgos de aumento de costos significativos por temas ambientales o laborales. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de cómo hago yo para gestionar estos riesgos o para integrarlos sin que esto afecte la rentabilidad, la respuesta corta es pues integrarlo dentro del modelo de riesgos de negocio y dentro de la estrategia de negocio, y eso parte por identificar de todos estos temas que algunos son como muy mediáticos o como el tema de moda, ¿no? Entonces dicen, no, pues yo ya estoy sembrando árboles o no, yo tengo una campaña de diversidad porque sienten que eso es lo que está de moda, es como no, de todos estos temas, 30, 40, 50 temas ASG que pueden existir, ¿cuáles son los riesgos más relevantes para tu negocio específicamente? Entonces, por ejemplo, el tema de agua será relevante para una empresa de agro, pero no va a ser relevante para un banco. O el tema de discriminación va a ser distinto si mi empresa opera en Colombia o opera en Suiza, donde el tema de discriminación tiene otra connotación más religiosa. Entonces, la manera en la que esto tiene que integrarse como parte del análisis de riesgos y de la gestión de riesgo de negocio es identificando de todos estos temas, no cuál es el más mediático, no cuál es el que está más de moda, sino cuál influye directamente en la continuidad de mi negocio. Diego, estás en mute por si acaso. Llevaba hablando un buen rato y estaba en mute, perdón. Muchas gracias, Estefanía, por esa respuesta que nos ayuda también a entender la diferencia entre los conceptos que muchas veces la gente los pasa por alto y los combina y los confunde, y por la respuesta sobre los riesgos ASG. Y ahora llevándolo al ámbito del lavado de activos, quiero preguntarle a Juan Carlos Medina. El fraude y los delitos financieros continúan siendo uno de los principales riesgos para las empresas de la región, según el estudio 2025. ¿Qué tecnologías están demostrando ser más eficientes para prevenir estos riesgos en un entorno de creciente digitalización? Bueno, en realidad, cuando hablamos de tecnologías, algo que está muy difundido y cada vez está más creciendo son las aplicaciones de inteligencia artificial. Ya la identificación de alternativas tecnológicas que nos ayuden a poder monitorear o a poder encontrar condiciones atípicas en clientes, en usuarios, que nos permitan sospechar que estamos ante un fraude, cada vez se van mejorando, ¿no? Uno de los mecanismos que suelen utilizarse mucho son modelos de, digamos, este aprendizaje no supervisado en inteligencia artificial, para que precisamente a través de un algoritmo matemático, a través de un modelo, se puedan descubrir similitudes o diferencias que existan en lo que vienen a ser operaciones o a la operativa de un cliente, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja ahí? De que al momento que se tiene que desarrollar desde un punto de vista técnico con inteligencia artificial y bajo estos mecanismos, podemos obviar el sesgo que podría haber si es que una persona, un ser humano es el que define, por ejemplo, esos parámetros, ¿no? Y sobre todo porque en el caso de fraudes o de estafas, ya los defraudadores también utilizan herramientas tecnológicas. O sea, si ellos van a empezar a hacer sus actividades apoyados en una tecnología importante, nosotros no podemos hacer menos porque si no estamos en desventaja y sería muy complicado poder hacer la prevención o incluso la identificación de fraudes. Entonces, Juan Diego, yo creo que en líneas generales, si hablamos de lo que vienen a ser, qué herramientas se puedan utilizar, básicamente son herramientas enfocadas en lo que son aplicaciones de inteligencia artificial que permitan encontrar esas esas diferencias, sin incorporar necesariamente un riesgo de antemano por parte del ser humano quien opere, ¿no? Súper. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahí recuerden, para continuar, tenemos el módulo de preguntas y respuestas. Si quieren dejarnos alguna consulta y volvemos nuevamente
con las preguntas que nosotros tenemos. Así que si quieren, pueden ir dejando las preguntas del público por ahí. Diego, dale. Vale, ya como dijo Nicole, los invitamos a participar con las preguntas y las respuestas y continuemos hablando de inteligencia artificial, porque con el auge de tecnologías como la inteligencia artificial, el estudio destaca su uso para detectar patrones de fraude en tiempo real. ¿Qué retos éticos o técnicos deben considerar las empresas al implementar estas herramientas? Esta pregunta va sobre todo para Carlos, que es el experto en estos temas. Gracias, Juan. Ok, pues yo creo que entran dos puntos separados, los retos éticos y técnicos. Son cosas completamente separadas. En éticos va a entrar mucho lo que la empresa haga con la información que va a estar manejando. Porque vamos a recordar que yo voy a tener información de muchas personas, de muchos datos, datos en general de todo. Entonces, primera, necesito cumplir leyes locales, en este caso mexicanas. Es lo primero que tengo que hacer, que la empresa de verdad tenga conciencia de lo que va a hacer con la información y cómo la va a estar usando. Aquí en México, pues ustedes saben que es un país grandote con muchas empresas, que tenemos mucho trato con Estados Unidos, con Canadá. Entonces, aquí tenemos que cumplir con muchas regulaciones de Estados Unidos, de Canadá, en bancos, en transporte, en telecomunicaciones, en muchísimas cosas. Entonces, lo primero, y esto sería más como del lado de los empleados éticamente, tratar la información para lo que se está diciendo que se va a usar. Aquí en México tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, que es la ley que nos rige forzosamente como ley local. Tenemos otras que aplican para las empresas que tienen servicios en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, pero mexicana es esa. Entonces, ahí vienen puntitos que son las leyes ARCO. ¿Cómo van a estar usando? ¿Cuándo puedo solicitar información? ¿Cómo puedo pedir la eliminación de mi información? Entonces, éticamente, esto tienen que hacer las empresas, establecer por lo menos estas medidas mínimas donde van a garantizar que la información que va a estar usando mi motor de inteligencia artificial cumplan con esto. Eso sería lo primero. Y técnicamente, creo que es un reto muy grande. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo, no es como hacer búsquedas en bases de datos nada más. Es, creo que, una inversión grande. O sea, a veces l- hay personas que pueden decir, ok, tengo inteligencia artificial porque tengo unas búsquedas en unas bases de datos y ya te doy una respuesta. No, no, no es esto. Esto va más hasta atrás, o sea, va más allá de eso. Entonces, técnicamente se necesita mucho dinero, que estés consciente de que esa inversión va a ser grande. No creo que cualquier empresa sea técnicamente viable para implementar inteligencia artificial dentro de sus filas. Entonces, creo que primero sería cumplir con regulaciones, que estas regulaciones cumplan con lo que le estás diciendo a tu organización que vas a hacer, cómo vas a estar tratando los datos, cómo los vas a manejar. Y tercera, que seamos conscientes que no va a ser barato y que va a ser un esfuerzo de todas las personas que van a estar involucradas para la implementación de esto, para detectar fraudes, que es lo principal, lo que buscamos. ¿Se pueden detectar fraudes? Claro que sí, se pueden prevenir ataques, se pueden hacer muchas cosas, sí, pero tiene que estar bien implementado, saber que los costos van a ser altos y obviamente cumplir con regulaciones, porque si no, estas regulaciones, si llega el gobierno y me dice, ¿sabes qué? Demuéstrame esto, esto y esto, y no tengo para demostrarlo, las multas son enormes. Entonces va a salir peor todo que no estar implementando nada. Entonces creo que eso sería el reto. Carlos, es que tengo una pregunta y es algo que he visto que es un dolor de muchas empresas y es cómo hacer que la alta dirección se preocupe en estos temas y sea consciente de lo importante que es todas estas implementaciones más allá del dinero. Ok, creo que lo más importante es lo que mencionaba Mariano hace unos minutos, que la alta dirección esté involucrada en las capacitaciones. ¿Por qué? Porque si la alta dirección se involucra en todas las capacitaciones, va a entender el problema de raíz, lo que estamos viviendo. O sea, en muchos ciberataques, el objetivo principal es la alta dirección, en otros va hacia niveles inferiores. Pero entonces, si la alta dirección no conoce
lo que está viviendo su empresa, no va a poder ayudar en absolutamente nada. Te va a decir, ¿sabes qué? Sí, y listo. O no, ¿sabes qué? Es muy caro, cuesta 20 millones. Ok, bueno, no vamos a implementarlo. Pero aquí entra la parte de análisis de riesgos, tanto cualitativos como cuantitativos, para poder abrirle la mente a la alta dirección entre las capacitaciones, los análisis, los números, y que ellos puedan ver claramente el impacto que va a tener todo esto hacia el futuro. Ok, muchas gracias. Buenísimo, Carlos. Yo me quedé con una pregunta que quisiera hacerle al público también. Carlos mencionaba sobre esta ley de protección de datos personales, que creo que está implementada en toda la TAM, no solo en México, pero me encantaría saber, porque ya varias personas me han dicho que nos están visitando de diferentes partes de Latinoamérica, si es que en su región también está implementado pues este tipo de ley, se pongan como que sí y el país al que pertenecen, como para saber y entre todos también conocer este dato. Muchas gracias, Carlos. Nada. Recuerden que en nuestro estudio tenemos como un apartado dedicado para hablar de los riesgos relacionados con la inteligencia artificial, así que si todavía no lo han descargado, ahí le hago la invitación a Diego a que vuelva a dejar por ahí en el chat el link. Y bueno, vamos a seguir con nuestro foro hablando sobre el cambio regulatorio y el cumplimiento normativo. Este tema representa el segundo mayor riesgo en el 2025, según nuestro estudio. Está afectando especialmente a áreas como la sostenibilidad y la privacidad de datos. Entonces, esta pregunta que quiero hacer es para Mariano. Mariano, ¿qué tendencias regulatorias deberíamos de tener en cuenta este 2025? Bueno, a ver, claramente por algo es la segunda preocupación en toda Latinoamérica y esto también debido de alguna manera, la presión que ejercen ciertos grupos como la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, están creciendo las regulaciones, más que nada para controlar, ¿sí? O para ejercer cierto control sobre, voy a poner un ejemplo, no hay muchos, pero me parece que este es importante, y que tiene que ver con criptoactivos. Entonces, está creciendo mucho la regulación de este tipo de empresas, de este tipo de proveedores, ¿sí? Proveedores de criptoactivos. No solamente criptomonedas, digo, criptoactivos engloba a todo el mundo cripto. Eh, entonces, fundamental tener en cuenta, si estamos trabajando a cargo de una empresa, está trabajando con este tipo de productos y con este tipo de servicios, claramente tengamos en cuenta que en toda Latinoamérica está proliferando la regulación específica sobre esta temática. Lo mismo también se ha incorporado también en varios países de Latinoamérica lo que se llama nuevos sujetos de seguridad, o sea, empresas y organizaciones que hasta ese momento no tenían incumbencia en cuanto a lo que es la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que fueron incorporadas a la legislación, están siendo incorporadas a la legislación, con lo cual hay que estar muy atento a esos cambios, sí, que son de cuestiones. Un poco ya lo comentó Carlos, sí, tenemos que estar bien atentos a las legislaciones, primero locales, que es donde opera la organización o la empresa, pero también tenemos que estar muy atentos a la legislación que se va generando, que se va actualizando en los diferentes países donde una empresa o una organización opera. Con respecto a la protección de datos, lo mismo. Ahí estoy viendo en el chat que un montón, casi todos los países para los que estamos participando, tenemos legislaciones específicas. Entonces, otra vez, tema de protección de datos, digamos, también creo que como consecuencia de tantos ciberataques, como consecuencia de toda la problemática que venimos trabajando, claramente es un tema de preocupación. ¿Por qué? Porque todos gestionamos datos de contrapartes, ¿sí? Insisto, clientes, proveedores, beneficiarios, depende del tipo de organización. Entonces, fundamental tener en cuenta cuáles son esos cambios que se van generando, cuál es la legislación vigente, porque como bien aclaró Carlos, después aparecen las multas. Al uno no saber que hay una nueva legislación o hay una legislación vigente que uno no conocía, resulta que después actúan los mecanismos legales y la empresa o la organización recibe una multa y las multas son enormes, son millonarias. Entonces, esto nuevamente atenta, un poco también lo comentaba Estefanía, contra la continuidad del negocio, lo que es el concepto de business continuity, que es un tema también de suma preocupación, y otra vez retomo lo que comentaba Carlos, ¿no? De suma preocupación, más que nada para es para todos formamos parte de una organización, entonces
todos deberíamos velar por la continuidad del negocio, pero, insisto, debería preocuparse aún más la alta dirección, que generalmente es donde uno encuentra las mayores falencias en cuanto al conocimiento, o sea, el conocimiento más que nada de las consecuencias. Entonces, hacer foco en esto, ¿no? En cuál es la legislación, cuáles son los cambios y cuáles son los rubros, ¿sí? O las actividades que se van modificando esta legislación. Mariano, muchas gracias por esa respuesta y sobre todo por lo que ya tanto tú como Carlos lo han dicho, la alta dirección tiene que preocuparse de manera grande en estos temas porque muchas veces lo dejan pasar por alto. Y hablando del tema de la ley de protección de datos, nosotros en nuestro blog hicimos un artículo sobre la ley de protección de datos en Chile que es muy reciente. Si hay aquí gente de Chile, les voy a estar compartiendo, ya mismo les estoy compartiendo el link para que puedan revisarlo. Ahí hicimos un análisis sobre esa ley, lo que implementa y todo lo que significa para las empresas esa ley. Entonces, hablemos ahora sobre otro tema relevante según el estudio, la continuidad del negocio, que sigue siendo una preocupación prioritaria para el 47% de las empresas, especialmente frente a una crisis como ciberataques o desastres naturales. Estefanía, cuéntanos qué elementos debe incluir un plan de continuidad efectivo para el 2025 desde la perspectiva de riesgos. Bueno, cuando hablamos un poco el miedo que están teniendo o la preocupación mejor que están teniendo las empresas frente a la continuidad del negocio, pues no es para menos porque estamos en un contexto que está cambiando casi que todos los días. He escuchado, por ejemplo, empresas en Estados Unidos que dicen la reunión es diaria porque cada vez que Donald Trump hace un anuncio toca venir a ver cuál es el riesgo, cómo nos vamos a reorganizar y qué vamos a hacer frente a eso que está pasando. Entonces, ese contexto social, ese contexto político que estamos atravesando a nivel global va a traer muchos cambios regulatorios, pero también está empezando a afectar cadenas de suministro. Tenemos guerras activas, guerras reales y potenciales guerras comerciales que puedan surgir. Entonces, todos estos elementos están poniendo en riesgo esa continuidad del negocio, pero hay otros dos elementos que están como saliendo, que tú los mencionas también porque salieron en el estudio como riesgos reales para la continuidad del negocio. Uno son los riesgos ambientales y el otro son los riesgos tecnológicos. Frente a los ambientales y para responder la pregunta de cómo incorporo yo esto dentro de ese plan de continuidad del negocio, la primera parte o lo primero que toca hacer es identificar esa vulnerabilidad frente a esos riesgos ambientales o esos riesgos climáticos. Entonces, por ejemplo, identificar qué activos, qué operaciones, qué eslabones en mi cadena de suministro están más expuestos a desastres naturales como inundaciones, como sequías, como incendios, como huracanes, qué tan expuesto, por ejemplo, está mi cultivo a un tema climático o mi fábrica a una inundación o las rutas de distribución o los insumos, la producción del insumo que yo necesito para producir. Entonces, lo primero es identificar esa vulnerabilidad, que tanto soy vulnerable yo frente al cambio climático o a temas ambientales. Y hay dos puntos, por ejemplo, dos ejemplos muy concretos. Uno es exposición al estrés hídrico. Entonces, ¿qué tanto depende mi operación del agua para poder operar? ¿Qué tan disponible está el agua en esos lugares donde yo estoy operando? ¿Qué tanto puede aumentar el precio, cambiar el precio por esa disponibilidad de agua? ¿Qué tanta regulación puede llegar por el tema de disponibilidad de agua? Otro tema es biodiversidad. Se estima que en Colombia cerca del 50%, como el 47% del PIB, depende directamente de la biodiversidad, depende de nuestra economía, depende de que haya biodiversidad. Entonces, también evaluar qué tanto riesgo existe para mi continuidad de negocio si esa biodiversidad sigue disminuyendo. Entonces, primer paso, identificar la vulnerabilidad. El segundo es ya poder tomar medidas para protegerme en esas vulnerabilidades que he identificado. Entonces, por ejemplo, diversificar proveedores, implementar programas de eficiencia en el uso de recursos como el agua, gestionar esos riesgos físicos del cambio climático que pueda haber en mi planta, en mi maquinaria o donde yo opero. Y el tercer elemento del que ya han venido hablando bastante es el tema de gobernanza y del involucramiento de la alta dirección. Entonces, poder tener la casa bien organizada frente a estos riesgos y poder identificar quién es el que va a tomar decisiones frente a ciertos riesgos, quién es el que va a operar o implementar prácticas para poder mitigar esos riesgos. Y para eso es muy importante que la alta dirección esté involucrada en esas discusiones, sepa cuáles son los riesgos climáticos a los que está expuesto la empresa
y defina muy bien esas responsabilidades, esos roles para atender esos riesgos en caso de que se llegan a presentar, pues de manera rápida y adecuada para que no vaya a afectar la continuidad del negocio. Y ya para terminar, una adicional chiquito, porque también mencionabas tú los riesgos tecnológicos. De hecho, ayer empezó en París la Cumbre Mundial de la Inteligencia Artificial en Francia y uno de los temas centrales es el tema de la ética en la inteligencia artificial. Entonces, también en esas discusiones de tecnología, pues hay elementos de ética, hay riesgos sobre todo sociales que tienen que ver con estos riesgos tecnológicos que también pueden afectar significativamente la continuidad del negocio porque va a traer riesgos éticos que va a estar atado con riesgos reputacionales, con riesgos regulatorios y legales que también hay que tener en cuenta en este plan de continuidad del negocio. Súper, Estefanía, muy completo lo que nos estás contando. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría pasar a hablar sobre la cadena de suministros que están enfrentándose a interrupciones causadas por conflictos geopolíticos y desastres naturales. Y esto salió también dentro del estudio 2025. Me encantaría preguntarle a Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué estrategias de diversificación pueden mitigar estos riesgos que estamos comentando? Bueno, en realidad, efectivamente, ¿no? El riesgos asociados a lo que vienen a ser interrupciones en cadena de suministros cuando tenemos condiciones geopolíticas que cada vez son más polarizadas, ¿no? Cada vez tenemos, encontramos en las noticias, en el tratamiento de nuestros países, que cada vez los polos son más abiertos y son opuestos y más abiertos. ¿Cómo poder hacer frente a ese tipo de gestión de riesgos? En realidad, lo que sucede es que todos los países vamos a tener que empezar a desarrollar vías de comercialización que no dependan de solamente un proveedor o no dependan solamente de un consumidor o un cliente. Cuando tenemos problemas en las cadenas de suministro es cuando muchas veces la única vía de alimentación es interrumpida, por la razón que fuera, ¿no? Por la razón que fuera, porque, no sé, pues se enojó un presidente con otro el presidente, entonces sí, ya me molesto contigo, entonces te corto esto, ya no te envío esto, o te voy a prohibir que pasen ese tipo de procesos, ¿no? Que lamentablemente en muchos casos son como personalismos, ¿no? Que llevan y que arrastran a toda la decisión que toma un país. Entonces, ¿cómo hacer para poder enfrentar este tipo de riesgos? Ya no podemos depender, dentro del punto de vista comercial, de repente ya no podemos depender de solamente una vía de comercialización, de un solo suministro. Ya no podemos tener un solo proveedor de algo porque no sabemos si el día de mañana a ese proveedor o lo interrumpen o le cortan o él ve interrumpido su flujo comercial y ya uno no puede verse afectado por ello, ¿no? El manejo de escenarios, digamos, la utilización de escenarios va a permitir y ayuda mucho que las empresas ahora empiecen a ver la forma de evitar ese tipo de dependencias, ¿no? Y empezar a explorar también otro tipo de soluciones, ¿no? Digamos que en Latinoamérica tenemos sí una deficiencia importante, ¿no? Y en Latinoamérica no somos muy productores muchas veces de muchas cosas. Nosotros somos importadores. Necesitamos, y es lo que pasa, por ejemplo, con muchos países asiáticos, ¿no? Necesitamos que nosotros le vendamos materia prima para que ellas la transformen y después nos las devuelven con el triple de precio, ¿no? Porque tienen la industria transformadora. Entonces, esa es una deficiencia que tenemos a nivel de Latinoamérica. No tenemos mucha industria acá, ¿no? Porque si no, no dependeríamos de ese tipo de la conversión, porque al final el mismo mineral nuestro nos lo vuelven a vender, pero convertido ya en un producto, evidentemente con el triple o cuatro veces el precio, ¿no? Entonces yo creo, Nicole, que de repente ahí para poder hacer frente a ese tipo de riesgos en la cadena de suministros es evaluar y tratar de evitar la dependencia de uno solo, para que, digamos, que la afectación que se pueda dar por la interrupción de un producto, un servicio o de una decisión geopolítica o política, una decisión política de uno de nuestros países, no vaya a alterar nuestro desenvolvimiento. Ya Estefanía hablaba hace unos minutos de la continuidad de negocio. No podemos nosotros poner en riesgo ni en tela de juicio nuestra continuidad de negocio. Puede pasar de todo, pero no podemos parar la operación. No debería detenerse la operación. Evidentemente hay cosas que nos contraen el negocio, hay cosas que nos afectan. Probablemente podemos reducir volúmenes, pero no detener la operación, que es algo muy diferente, ¿no? Entonces, diversificar proveedores, Ujú. en Sí, conclusión. una buena alternativa. A buscar diversificación de proveedores o también de clientes, Nicola, porque a veces nosotros le vendemos solamente a un cliente, un país que sea cliente. El día que a ese país le dice, no sabes qué, ya no quiero, ya no puedo comprarte porque te han puesto un arancel del 25%, por decir algo, ¿no? 25%, 30%, entonces ya no eres competitivo, ya no le puedes vender y si era el único cliente que te compraba, ¿qué haces con tu producción?
¿qué haces con eso si es el único que te compraba? Ujú. Juan Carlos, y los riesgos geopolíticos van a seguir en auge ahora. Sí, yo creo que los riesgos políticos van a seguir creciendo por lo mismo que comentaba de que hay una polarización, ¿no? En nuestros países. O sea, ya no hay ni siquiera una posición intermedia. Tú o estás conmigo o estás en mi contra, pero ya no hay posiciones casi intermedias. Entonces eso hace un poco más complicado y eso también evidentemente es algo, una tarea pendiente de repente no para este foro ya, pero para nuestros gobernantes, tarea pendiente de poder desarrollar mayores habilidades políticas, ¿no? Porque ya hacer política en ese tipo de contexto, entiendo yo no soy político, pero entiendo yo debe ser muy complejo, ¿no? ¿Cómo tratar de llevarte bien con todos sin pelearte con ninguno, ¿no? Ujú. Totalmente. Muchas Vale, gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Es muy útil esta observación que estás haciendo y que nos estás compartiendo. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas de los asistentes. Si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestros invitados, a nuestros panelistas, la pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas, que por aquí ya vamos viendo. Esta pregunta me parece indicada para Estefanía. ¿Cuáles son los 3 controles clave para gestionar los efectos de la incertidumbre asociados al riesgo ASG? Em, Creo que está a 3 niveles. Creo que hay un control que tiene que estar al máximo nivel de tomadores de decisiones en los boards, consejos o juntas directivas o como le digan en sus países, este máximo órgano que toma decisiones y direcciona la organización. Tiene que haber algo a nivel de C-level en donde ese direccionamiento que da la organización se lleve a la práctica a través de órdenes ejecutivas que además puedan ser medibles, pero que además tengan el nivel de seniority para tomar decisiones. Les decía yo, la gobernanza tiene que estar bien estructurada porque tiene que haber claridad de quién toma decisiones cuando algo sucede y tiene que haber algo técnico, que es el que está en el día a día, viendo, monitoreando, implementando y gestionando esos riesgos ASG en el día a día. Entonces creo que tiene que estar a esos 3 niveles dentro de la organización. Ok, muchas gracias, Estefanía. Ahora hay otra pregunta acá muy interesante que quiero hacérsela a Juan Carlos. En los últimos 5 años se ha evidenciado mucha participación de empresas chinas consorciadas con empresas peruanas que contratan con el Estado, como en su oportunidad fueron las empresas brasileñas. Asimismo, esperen que se me movió la pregunta, internacionalmente existen empresas chinas que están siendo investigadas por lavado de activos. Mi pregunta es, ¿qué tipo de modelo de inteligencia artificial podría detectar este tipo de riesgos de lavado de activos? A ver, interesante pregunta. La inteligencia artificial es un mecanismo, una estrategia de poder analizar datos y poder inferir algunas condiciones. Para poder hacer una inferencia sobre condiciones, lo que hace la inteligencia artificial es tratar de detectar conductas atípicas. La inteligencia artificial no podría ir más allá de lo que está pensando en la cabeza del empresario de cualquier nacionalidad que esté operando. Entonces, ¿cómo hago para detectar estos casos puntuales? Estos casos puntuales podrían ser detectados por inteligencia artificial en la medida que hagan operaciones que sean diferentes o que sean atípicas respecto de un estándar, respecto de una regularidad. Lo complicado en la aplicación de herramientas con inteligencia artificial es que como lo que hace es un contraste de una operación que pueda ser atípica respecto de otras, ¿qué pasa si todas las operaciones desde el inicio siempre han sido malas? La inteligencia artificial no la va a detectar porque va a detectar cosas que sean atípicas. Cuando hay un pico, cuando hay un valle. Dicho de otra forma, si una empresa, cualquier nacionalidad sea esta, maneja un volumen de dinero y hace un tipo de operaciones lavando dinero desde un inicio, mientras no cambie su conducta, la inteligencia artificial no va a detectar ninguna señal de alerta, mientras no cambie su conducta, ¿no? Entonces, ¿sirve para poder prevenir lavado de activos de inteligencia artificial? Sí sirve en la medida que ayuda a encontrar estas conductas atípicas, estos picos, estos valles dentro de la operativa de un cliente. Pero si el cliente nunca tiene modificaciones en su operativa, nunca la inteligencia artificial va a encontrar o va a detectar algo raro o algo inusual. Entonces, el problema, el riesgo va ahí, ¿qué pasa si desde un inicio ese cliente estuvo lavando dinero? Mientras su conducta no cambie, la inteligencia artificial no lo va a detectar. Por eso es que la inteligencia artificial tiene que ser entendida como una herramienta, pero no es una solución mágica que nos resuelva los problemas. En el caso del lavado de activos, lo que necesitamos es conocer, por ejemplo, debida diligencia del cliente.
Y eso la inteligencia artificial no es que lo interprete. Por ahí podríamos definir algunas condiciones o parámetros que cuando el cliente no cumple algunas condiciones, la inteligencia artificial le pueda detectar algo. Pero es algo un poquito forzado tal vez. Porque la inteligencia artificial lo que apunta es al manejo de datos. Y en el manejo de datos encontrar atipicidades dentro del manejo de datos. Mientras no hayan estas atipicidades, la inteligencia artificial no va a ayudar. Entonces es importante que pensemos que la inteligencia artificial no necesariamente va a ser, en el ámbito de la prevención del lavado de activos, una fórmula mágica que viene a resolvernos la vida. No necesariamente, ¿no? Porque hay un tema también de criterio del ser humano que pueda entender y que pueda validar sobre las condiciones, digamos, o la idoneidad de las operaciones que está haciendo ese cliente. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacía el participante, ¿cómo hacer para en estas empresas consorciadas hacer que la inteligencia artificial me ayude a encontrar lavado de activos? Eso se puede hacer siempre y cuando estos consorcios, estas empresas hagan operaciones que se alejen de una normalidad que haya sido definida o que sea identificada previamente. Mientras no se alejen, no es posible detectar eso con inteligencia artificial. ¿Es forma de detectarlos? Sí, hay formas de detectarlos, pero ya no con inteligencia artificial, sino con la aplicación de políticas de prevención, como por ejemplo el desarrollo de debidas diligencias de clientes, ¿no? ¿Eso podría entrar como un riesgo de inteligencia artificial? O sea, Eh, dejarlo funcionar. Podría ser, claro. El riesgo, hay un riesgo en inteligencia artificial y en general hay un riesgo en el manejo de datos, que es Ujú. cuando los datos no son de calidad. El modelo, el algoritmo matemático no nos va a decir, por si acaso me estás dando datos falsos. No. Lo que tú le pongas en el modelo, el algoritmo te va a dar resultado. Por eso es que el principal problema que existe en las organizaciones cuando se hacen análisis cuantitativos es calidad de datos. Tú puedes tener un vehículo de carrera parqueado en la puerta de la casa, pero si no tienes licencia de conducir, ¿para qué te sirve? No lo vas a poder aprovechar. Puedes tener el vehículo, no sé, Lamborghini ahí parqueado en la puerta, pero si en tu localidad ni siquiera hay aceras, ni siquiera hay pistas, solamente hay trocha, ese carro no va a poder ir a más de 30 kilómetros por hora, entonces no lo puedes explotar. Tú puedes tener un gran modelo de inteligencia artificial, pero si tu calidad de datos es mala, ese modelo no te va a dar resultados, no te va a ayudar. El principal problema que existe, Nicole, cuando las empresas quieren organizar o quieren implementar ese tipo de cosas es validar la calidad de los datos. Y muchas veces ahí es donde se va la mayor cantidad de presupuesto porque hay que hacer una reingeniería, hay que modificar datos, hay que hacer una serie de cosas para que recién después podamos aplicar el modelo de inteligencia artificial, ¿no? Muy importante lo que dices y peligroso. O sea, me quedo con lo peligroso que puede ser la data, la mala data que podamos poner con inteligencia artificial. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con una última pregunta del público. Pueden seguir dándonos sus preguntas, recuerden, y vamos a tener más espacios para abrirlas. Quiero ir con esta que es de un asistente anónimo que nos dice, para un país que no tiene regulación todavía sobre estos temas de qué modelo, qué tipo de parámetros sería importante utilizar para todos estos riesgos que estamos comentando. ¿Podríamos hablar con Mariano sobre esta pregunta? Sí, cómo no, Nicole. Voy a repetirla. Sí, nos dice si hay un país que no tiene una regulación todavía sobre estos temas que estamos hablando, ¿qué parámetros pueden utilizar para poder Sí, gestionar sí. estos riesgos? Bueno, a ver, lamentablemente todo lo que es inteligencia artificial es todo tan nuevo que prácticamente hay muy poca legislación en todo el mundo. Es un problema, por eso también acá me sumo a lo que comentaba Estefanía, ¿no? De lo que es también están todas las cuestiones de análisis éticos sobre la utilización de la misma, también de Juan Carlos, ¿no? Ojo que, digamos, la inteligencia artificial requiere de carga de información, de carga de ciertos parámetros básicos para después comparar, con lo cual eh, la, me parece que la mejor forma de trabajar con la inteligencia artificial es teniendo en cuenta esto justamente, teniendo en cuenta cuáles son sus limitaciones, cuáles son los riesgos, ya que estamos en el foro de riesgos, cuáles son los riesgos a los cuales podemos incurrir, dado que primero no tenemos legislación vigente o hay muy poca legislación al respecto, etcétera. O sea, y todo no quiero repetir, no quiero volver a lo que se habló recién, pero tenemos que tener en cuenta justamente todo lo que venimos hablando para poder trabajar de una manera un poco más amigable con esta nueva herramienta o esta herramienta relativamente nueva que apareció y que, digamos, se está utilizando en todo el mundo. Con respecto a las cuestiones
legales y todo lo que también venimos comentando, me gustaría, Nicole, si me permitís, hacer una aclaración, y tiene también mucho que ver con la cadena de valor, también lo que comentaba Juan Carlos. Para tener una idea de cómo van cambiando las cosas. Entre ayer y hoy, no estoy diciendo el mes pasado, entre ayer y hoy, el presidente de Estados Unidos firma que sostenían dos decretos. Una es la interrupción de la ley de lo que es fraude y corrupción en el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que le da cierta libertad a las empresas norteamericanas para negociar con empresas del extranjero, ¿sí? Paralelamente, creo que en el día de hoy, también hubo el de ayer, Estados Unidos saca otro decreto que tiene que ver con investigar el destino de los fondos que se hacen desde el Estado americano a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Con lo cual, como vamos viendo, cómo se va cambiando. Estamos hablando de Estados Unidos, por ahí el principal país que interviene en procesos de comercio exterior. Entonces, digo, fíjense cómo cambian y que a veces es contradictorio. O sea, hace el foco por ahí en alguna cuestión y otras cuestiones vinculadas, como dije, al fraude y a la corrupción, quedan más laxas aparentemente, o por lo menos se pone en pausa una ley que ya tenía algo de 50 años o 30 tipo de años de vigencia, ¿no? Digo, esto a lo que me refiero con los cambios regulatorios permanentes, me refiero a este tipo de cosas. Es día a día esto. Ahí si me permites, Nicole, dejé en el chat una liga de NIST. Muchas empresas en México lo que hacen es adaptar a frameworks que normalmente da el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México tenemos muchos negocios con Estados Unidos, entonces normalmente aplicamos muchos frameworks que ellos van publicando, pero aquí no solamente, este es un framework directamente de NIST que habla de riesgos sobre inteligencia artificial, pero hay que leerlo muy bien porque no solamente es la parte de riesgos de inteligencia artificial, este lo ligan a otros de privacidad en California, a unas leyes de Australia, entonces todo esto va ligado al dónde vamos con las empresas, o sea, a lo que mencionaba Mariano hace algunos momentos. O sea, primero la parte local, ver con qué tengo que cumplir aquí y después de ahí ver qué tengo que cumplir por mis socios de negocio, ¿no? Tal vez tengo un negocio en Costa Rica, tal vez tengo un negocio en Colombia. Entonces, adaptar este framework, si no existe nada, te puede servir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si en algún momento llegas a tener algún trato con Estados Unidos o con algún otro país que sea el tercero en esa cadena de suministro, que también lo mencionaban hace algunos momentos, vas a cumplir con esto. Entonces, ese framework te puede servir, no es forzoso que lo tengas que establecer de esa forma, pero te puede servir para darte una idea y de ahí ver qué vías vas a implementar para cumplir con datos, para cumplir con las cosas éticas. Entonces, de ahí puedes tomar ciertas líneas e ir implementando cosas. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por ese gran aporte. Entonces, ahí está en el chat para que puedan ver el framework que habla Carlos. Y tenía una pregunta de alguien dentro del público que me decía que no podía ver lo que estamos compartiendo por el chat. ¿Me confirman si están viendo que compartimos varios links para profundizar información? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bien. Bueno, era eso, esa pequeña intervención. Ahora sí, volvemos con algunas otras preguntas que teníamos ya preparadas para este foro y vamos a traer nuevamente a la mesa el tema de inteligencia artificial. La falta de comprensión de la inteligencia artificial por parte de la alta dirección, algo que ya hemos estado mencionando, es un obstáculo que ha señalado el 19% de los encuestados para nuestro estudio. Entonces, Carlos, me encantaría conversar contigo qué acciones se deben de tomar en cuenta para cerrar esta brecha y fomentar la adopción efectiva de la tecnología de inteligencia artificial. Creo que ahí regresamos al mismo punto que hablábamos hace rato, es 100% capacitación y concientización. ¿Qué pasa actualmente? Y estoy hablando por las empresas en México. Los directivos son personas mayores en muchas empresas. Entonces, no solamente es capacitar y concientizar en inteligencia artificial, es en tecnología general, en riesgos, en ciberseguridad, en seguridad de la información, en todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo explicarle a una persona de menos edad que a un señor o una señora de 85 años que sigue siendo el presidente y director general de la empresa. Entonces, estos puntos son muy importantes. Necesitamos
Involucrar a toda la empresa, como mencionaba Mariano, de 0 a 100 directivos, subdirecciones, gerentes, operativos, todos que entiendan qué es la tecnología, qué se busca y hacia dónde vamos. Con esto, de verdad, las empresas van a reducir muchísimos incidentes que puedan tener, ya sea éticos, sea tecnológicos, sean de ciberseguridad, sea de lo que sea. Creo que este es el punto primordial de todo, tener capacitación y concientización a todos los niveles y después de ahí implementar un correcto manejo de los riesgos. Entonces, estos son los dos puntos que van a ayudar a que la implementación de tecnología sea 100% efectiva. No porque exista tecnología nos tenemos que adaptar a esa tecnología e implementarla forzosamente. No, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo el riesgo que tengamos como negocio, es la tecnología que vamos a implementar. Creo que hace un momento lo mencioné. No todas las empresas tienen el presupuesto para implementar inteligencia artificial. No todas las empresas tienen 20 personas de tecnología, una persona dedicada a inteligencia artificial. Entonces, no para todos es la inteligencia artificial. Para eso hay empresas públicas que puedes comprar alguna licencia e implementarla en tu sistema interno. O sea, no forzosamente tenemos que seguir la tendencia al 100%, pero esto es algo que debe existir una persona que platique, que capacite a las personas y que pueda mapear esto de arriba hacia abajo y que todos estén conscientes de qué es lo que se necesita en la empresa para poder ir caminando poco a poco. Muchas gracias, Carlos, por estas aclaraciones sobre la inteligencia artificial y es muy válido y muy útil todo lo que nos has contado y también por el recurso que nos compartiste por el chat. Ya hay Yo las personas... tengo Dime. una consulta y solamente para cerrar el tema con Carlos. Carlos, me parece excelente lo que dices sobre la herramienta que no todas las empresas van a poder implementar inteligencia artificial, pero no sé si aplica esto, pero creo que todos ya usamos al menos ChatGPT, que es un tipo de recurso, ¿no? En nuestro día a día. Ya Google como que está pasando a la historia y ahora todo el mundo estamos con ChatGPT trabajando con ello. ¿Eso representa algún tipo de riesgo también? Me quedé esa. Pues ¿O no? va a depender mucho del tipo de empresa que esté manejando esto, pero sí, o sea, representa riesgo, sí, más cuando no, las personas lo que hacen es, ok, lo tengo bloqueado en la computadora de mi empresa, pero tengo la personal y lo mismo que estaba aquí, lo paso a la otra y lo googleo o subo el documento y ya está allá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un riesgo de exposición de datos. ¿Por qué? Porque tú estás pasando algo confidencial de tu empresa a un programa público, que al final de cuentas no sabemos cómo manejan los algoritmos, no sabemos dónde vive la información. Por ejemplo, yo aquí tengo restricciones de no tener datos en ciertos países, por ejemplo. Entonces, no sé si el momento en el que yo hice mi búsqueda, el host estaba en un país donde yo no puedo tener legislación. Entonces, estos puntitos son puntos que normalmente las personas en nuestras computadoras personales no nos preocupamos. Usamos la aplicación y listo, eso es todo. Pero por eso existen ciertas restricciones que tenemos que entender y regresamos al mismo punto. ¿Y cómo los vamos a entender? Alguien nos tiene que explicar. No sabemos absolutamente qué nos aplica, no sabemos todas las cosas, entonces creo que regresamos al mismo punto de capacitación. Para entender esto necesitamos que alguien experto nos explique las cosas, que nos diga por qué, no solamente que nos digan por qué está prohibido, sino nos digan el por qué. O sea, en muchas ocasiones confundimos a las personas de seguridad de la información como la persona mala que nada más me quiere bloquear una página, la persona mala que no me deja usar USBs, a la persona mala que no me deja abrir YouTube en mi computadora. No, la seguridad de la información no busca castigarte absolutamente en nada, busca prevenir. Entonces, que esto te lo explique en una forma diferente, creo que es lo que necesitamos para ir entendiendo todas las cosas. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Carlos. Nada. Muy buena toda tu explicación sobre la inteligencia artificial y lo que nos queda también es tener cuidado con el uso y el abuso de la inteligencia artificial porque muchas veces lo usamos mucho en nuestras funciones diarias sin tener en cuenta pues todas estas cosas que tú señalas. Ahora continuemos porque el 42% de los encuestados señala que sus organizaciones aún carecen de un compromiso integral hacia la gestión de riesgos, ya pasando
a hablar nuevamente de gestión de riesgos. Mariano, ¿cómo pueden los líderes fomentar un cambio de mentalidad en todos los niveles de la empresa? Ya sé que aquí hoy hemos hablado mucho de la alta dirección, pero es importante porque es una de las principales preocupaciones de la gente dentro de las empresas. Bueno, en primer lugar, eh, Diego, me gustaría aclarar que lo que yo recomiendo en este caso para llegar a todos los niveles es primero romper los mitos de creer, como muchas veces pasa en la práctica de una implementación, lo digo desde la experiencia. En los momentos donde se empiezan a hacer las primeras reuniones para lo que es una implementación de un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Yo soy usuario de Piranis hace muchos años, de la plataforma. Lo primero que nos pasaba es esa situación donde uno está reunido con diferentes estamentos de la empresa, con diferentes áreas, y la gran mayoría, parece que esto es natural, cree que su participación en los procesos no tiene riesgo, o sea, tiene un riesgo muy bajo. Entonces, primero yo iría por romper este mito. Es un buen lugar para comenzar. Bueno, derribemos el mito de que hay actividades que no tienen riesgo. Eso, en primer lugar. Lo mismo, y un poco, digamos, continuando con lo que decía Carlos, ¿no? Esto se logra a partir de lo que es la toma de conciencia, ¿sí? Lo que es la concientización de todo el personal. Primero en romper este mito. Todo lo que hacemos genera un riesgo, todo, en mayor o menor medida. Entonces, después de esto, una evaluación a conciencia del riesgo, pero conciencia teniendo en cuenta todos los riesgos. Acá se habló, Estefanía incluso comentó mucho lo que tiene que ver con continuidad del negocio, la cuestión de lo que son los riesgos reputacionales. ¿Te acordás, Nicole, que hace ya un par de años tuve la suerte de trabajar en esto con Piran, lo que son riesgos reputacionales, que muchas veces no se les presta atención? Bueno, ojo, hay que tener en cuenta, hoy es todo muy, la información fluye muy rápido, tenemos las redes sociales, tenemos un montón de medios tecnológicos que hacen que información que inicialmente no sabemos si es válida o no, digamos, sea pública. Entonces, esto genera un riesgo muy importante, por ejemplo, reputacional, que también le pega a la continuidad del negocio, con lo cual me parece muy, muy importante tener en cuenta todas estas cuestiones, pero insisto, el primer lugar para comenzar es derribar el mito de que hay actividades que no tienen riesgo. Toda actividad tiene un riesgo asociado. Después, y también que la gente tome conciencia en todos los niveles, riesgos no se eliminan. Si nosotros tenemos un proceso bajo control, porque justamente estamos bajo control, pues establecimos una serie de niveles de control del mismo, bueno, un día podemos decir, bueno, listo, ya no hago más controles sobre este proceso porque yo sé que no tiene riesgo. El riesgo está siempre. También esto conceptual es muy fuerte y me parece que en líneas generales, más que nada, el problema que tienen las empresas y las organizaciones que no tienen por qué todo su personal estar empapado o saber cuestiones conceptuales de riesgo. Entonces, la mejor manera, insisto, que respondiendo a la pregunta de implementar un sistema de responsabilidad de organización en una empresa es primero que la gente tome conciencia, ¿sí? Y después, una vez que toma conciencia, para hacer un análisis de riesgo lo más, digamos, honesto posible. Mariano, entonces, ¿también consideras que, por ejemplo, cada líder, cada gerente dentro de la organización debería tener, son creo que los que manejan más los riesgos asociados a cada área? Entonces ellos tendrían que tener como una conversación muy seguida con todos los miembros de su equipo y también la intervención de la persona de riesgo en caso haya una persona de riesgo dentro de la organización. Sí, totalmente. Y a su vez, también que digamos, todo el trabajo de riesgo se haga compartido incluso con áreas que son complementarios o que, digamos, entre diferentes áreas. El de una trabajo interdisciplinaria para la gestión de riesgo es muy importante porque muchas veces que el riesgo de otro área en realidad nace en otro lugar, que no es el propio área. Entonces es muy importante también el trabajo interdisciplinario y también a nivel vertical, yendo para arriba y para abajo, en cuanto me refiero a ¿Podemos dar la un estructura de las ejemplo de empresas. esto? Me encantaría dar como un ejemplo de tal vez de una área porque está muy buena esa intervención sobre que un riesgo puede nacer en una área y se materializa con otra, entonces como para conocerlo más aterrizado. Sí, pongo un caso concreto. Por ejemplo, un cambio, pasó esto es un caso real, un cambio en una legislación, ¿sí?
que la organización consideraba que no le aplicaba. Bueno, efectivamente le aplicó. Entonces, un día hubo una auditoría de un organismo de control externo y dijeron, no, señores, ustedes eh, están contenidos por esta legislación y deben cumplirla, ¿sí? Y después, bueno, tuvo la multa asociada a la situación o el castigo, permítanme, asociado a este incumplimiento, donde se generó por digamos, una desinteligencia del área legal, pero que impactó directamente en el área de comunicaciones porque tenía que ver con la forma que una organización debe expresar públicamente cierto tipo de información. No de detalles, porque si no puedo dar información que es confidencial, pero digo, para no exponer a la organización de la cual estoy hablando. Pero fíjense acá, como bien decía Nico, ¿no? Se genera a partir de un cambio de legislación o una legislación que no fue tenida en cuenta en el mapa de procesos o en el mapeo de riesgos de la parte legal, genera el efecto en un área distinta que es comunicación, por ejemplo, o el área que se dedica a la difusión de información. Ese me parece que es el mejor ejemplo, por eso es tan importante el trabajo interárea, interdisciplinario y verticalmente con los distintos estamentos de una empresa u organización. Me encantó. Muchísimas gracias, Mario, no, por esa No, explicación. Creo que el ejemplo me queda súper claro. Espero que a los asistentes también. Genial. ojalá. Por otro lado, el estudio también destaca la integración de riesgos ASG, que va a ser muy importante para poder acceder a capital y mantener la competitividad de la organización. Entonces, Estefanía, yo quería preguntarte, ¿qué desafíos enfrentan las empresas para poder implementar estos criterios en sus estrategias? Bueno, así como las mismas empresas evalúan esto dentro de su plan de continuidad de negocio, este tipo de riesgos, porque han reconocido que hay riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos operativos relacionados con estos temas ASG, pues de la misma manera los inversionistas y los bancos o quienes van a dar créditos, pues están evaluando también qué tan riesgoso es invertir en esta empresa, qué tan riesgoso es prestarle a esta empresa porque no tiene bien gestionados estos asuntos ASG. Entonces ya estamos viendo cómo, por ejemplo, fondos de inversión o inversionistas institucionales que invierten en bolsa ya tienen criterios ASG para poder meter esto también ellos mismos dentro de sus modelos de riesgo de inversión. Los bancos también tienen los SARLAF, que son los sistemas de análisis de riesgos ambientales y sociales, perdón, los SARAS, que son los sistemas de riesgos, sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, para poder evaluar cuando van a dar un crédito a través de estos sistemas SARAS, qué tan riesgoso es ese crédito que van a dar. Entonces, estos temas de ASG ya están influyendo muchísimo en esa capacidad que tienen las empresas de acceder a capital, bien sea por inversión o por crédito. Sin embargo, pues hay retos que, volviendo a tu pregunta, hacen que incluso si yo tengo bien gestionado esto internamente, pues sea difícil poderlo presentar para poder acceder a crédito o a capital. El primero y el mayor es falta de datos estandarizados y medibles. Si un inversionista viene a pedirme información sobre, bueno, quiero entender cuáles son tus riesgos ASG y cómo los estás gestionando, todavía falta mucha calidad y mucha estandarización en esa manera en que las empresas están midiendo y están reportando esos riesgos ASG al mercado y están pudiendo identificar o mostrar cómo esos riesgos se traducen en riesgos financieros o para la continuidad del negocio. Ya ha habido ciertos avances en el mundo. Para quienes conocen las NIF, que son las normas internacionales de información de contabilidad, en el 2021 salieron las NIF de sostenibilidad que se volvieron vigentes hace un año y se está empezando a incorporar dentro de los marcos normativos en el mundo también estas nuevas normas NIF de sostenibilidad para poder tener un poco de estandarización de esos riesgos ASG, cómo se traducen en riesgos financieros o cómo impactan el desempeño financiero de una organización, pero definitivamente uno de los grandes retos es el tema de cómo mido y cómo le muestro al inversionista o al banco que yo tengo bien identificados y bien gestionados estos riesgos. Y el segundo gran reto es que muchas veces la gestión de estos riesgos pues requiere una inversión inicial, requiere unos gastos iniciales para poder gestionar estos riesgos o al menos para poder montar esa gobernanza o esa identificación de esos riesgos para poderlos tener bien mapeados. Y pues eso hace que sobre todo, lo mencionaba yo al principio, las pymes que ven esto como un costo, como un gasto más bien adicional, pues
tengan como ciertas dudas o duden mucho en tomar estos pasos de poder incorporar los riesgos ASG dentro de sus análisis de riesgos corporativos. Entonces, esos costos iniciales pues pueden afectar ese proceso de incorporarlos. Y por último, pero creo que esto es general, pues la resistencia al cambio. Cuando yo vengo haciendo un análisis de riesgos corporativos tradicionales y alguien me dice que hay un nuevo elemento que tengo que incorporar, pues al principio hay un choque, al principio hay una curva de aprendizaje de las áreas de riesgo, entender esto cómo lo meto dentro de este sistema que ya tengo. Entonces, ese primer choque de resistencia al cambio, de poder empezar a entrenar los equipos de riesgo para que entiendan también estos riesgos ASG dentro de los riesgos corporativos, pues puede ser también un reto a la hora de hacer esto y podérselo mostrar a los inversionistas o a los bancos. Estefanía, muy importante eso de tener claro cuáles son estos retos para que toda la organización esté enterada del tema y se ponga pues manos a la obra para tener una claridad de qué hacer. Ahora quiero preguntarle a Juan Carlos, desde aquí vamos a hacer, perdón, una ronda de preguntas de los asistentes, digo, del público para los asistentes. Esta vez para Juan Carlos y es desde su punto de vista cuáles son los principales retos. Ya, pues, Estefanía venía hablándonos de retos en ASG. Retos y riesgos que enfrentan las cooperativas en Latinoamérica. Mire, las cooperativas en realidad, como cualquier entidad financiera, digamos, los retos que tiene en materia de prevención de delitos son muy similares, ¿no? Tal vez el reto podría ser en que una cooperativa muchas veces, no digo que sea generalidad, pero muchas veces pueden tener menor inversión en materia de herramientas o de instrumentos para poder prevenir o gestionar riesgos, porque evidentemente la caja no es la misma, ¿no? Eh, en las cooperativas, además, notemos que tienen una mística distinta, ¿no? El cooperativismo no se puede entender tal cual el sistema financiero normal, digamos, común y corriente que existe entre los países, ¿no? En una entidad financiera hablamos siempre de clientes que van a una entidad financiera, un banco. En la cooperativa hablamos de socios, los socios que tienen también parte de la propiedad de la cooperativa. Entonces, yo creo que en el caso de las cooperativas, como reto, podría estar el tema de la utilización o tener herramientas de repente de vanguardia, que por costos a veces no están tan a la mano. Y segundo, también de repente también el tema de lo que viene a ser el estigma que en muchas ocasiones han habido de cara al riesgo asociado específicamente al tema del lavado, por ejemplo, ¿no? En el caso del Perú, durante mucho tiempo había un estigma en las cooperativas porque se identificaron cooperativas que, como no tenían mucho control, se dedicaban a lavar activos. Entonces eso daña un poco el sector porque no por culpa de la cooperativa mala vamos a dañar a la cooperativa buena. Pero de una u otra forma digamos, hay cosas que son inevitables, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer frente a a esas condiciones inevitables? Básicamente con temas de entrenamiento, con temas de asegurar la calidad del desarrollo que tengan ellos en sus unidades, en sus herramientas, en sus operaciones, para que el sector en sí mismo empiece a evolucionar y empiece a crecer en materia de efectividad de sus controles, ¿no? Yo pienso que tal vez por ahí podría ser un reto interesante por el lado del sector cooperativo, ¿no? Ok, vale, muchas gracias, Juan Carlos. Por aquí nos pregunta un espectador anónimo, esta pregunta me gustaría hacérsela a Mariano. ¿Tienen algún ejemplo para riesgos asociados a presupuesto que pueda parar la operación de una empresa? Riesgos asociados a presupuesto. Eh, en líneas generales, digamos, el presupuesto es una herramienta. En general debería ser, no sé si mayormente es utilizado como tal, pero un presupuesto debería ser utilizado como una herramienta de gestión, ¿no? Esa sería digamos, lo primero que me gustaría comentar en relación al presupuesto. Entonces, si es y ahora vamos a los riesgos, ¿no? Para responder directamente la pregunta. Eh, si tenemos en cuenta que es una herramienta de gestión para una organización, para una empresa, digamos, los riesgos, por ejemplo, tener en cuenta la inversión en lo que ya venimos hablando, ¿no? En lo que es la parte tecnológica, la parte de servidores, la parte de protección tanto de los datos propios de la empresa como los de terceros, ¿sí? Relacionado con la temática de protección de datos. Relacionado con los ciberataques, bueno, inversiones y tener el presupuesto adecuado para invertir en diferentes softwares y
y sistemas, digamos, que permitan detectar o por lo menos que el ataque de ciberseguridad sea el menor posible o que tenga la menor consecuencia posible. Eh, yo creo que, insisto, como es una herramienta de gestión del presupuesto, lo deberíamos tomar con los riesgos, deberían tomarse, me parece, desde ese lugar, ¿no? Teniendo en cuenta qué podría pasar si sobre presupuestamos o subpresupuestamos algunos de estos rubros, teniendo en cuenta los temas importantes que resolvieron en la encuesta. A esto me refiero y para eso me convocaron, teniendo en cuenta estas temáticas, si ciberseguridad, cambios normativos, etcétera, si todo lo que venimos charlando desde. Ok. Hay otra pregunta que quiero hacérsela a Estefanía y es, aquí Andrés Marta pregunta, ¿cuáles son los criterios para mostrar la gestión sobre ASG y a qué factores estarían asociados los costos? Eso es precisamente lo que está tratando de aterrizar estas normas NIF de sostenibilidad que les cuento un poco, poder tratar de definir cuáles van a ser esos criterios y esos indicadores que se van a usar para medir esos riesgos ASG para el negocio y además cómo voy a traducir esos riesgos en el impacto financiero. Entonces, básicamente, para que se den una idea, si conocen las normas NIF de contabilidad, básicamente les va a pedir información o indicadores puntuales de riesgos ASG para el negocio y como notas al balance les va a pedir una explicación de cómo eso afecta a la continuidad del negocio y cómo eso afecta el desempeño financiero para que se vea además reflejado en el informe contable. Entonces van a ser informes que van a estar integrados. Pero como les digo, todavía es un gran reto y todavía estamos en esa pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para estandarizar estas maneras de medir y de reflejarlo en el desempeño financiero de una organización? Ok, muchas gracias, Estefanía. Denme un momento aquí. Nos pregunta Modesto Laguna, esta pregunta va para Carlos Clavel. ¿Cuáles podrían ser los 4 o 5 puntos más importantes que la dirección de la empresa debe estar pendiente en el funcionamiento del sistema de información que se está utilizando antes de llegar a una auditoría del sistema? Ok, pues va a depender mucho. Al final de cuentas, todo tiene que ser auditado. Es un sistema que va a funcionar y va a tener que ser revisado. ¿Por qué? Porque si no hay revisión y no hay mejora continua, pues no funciona nada. Entonces, creo que la alta dirección lo primero que tiene que saber es qué tengo. Entonces, obviamente, él no va a saber absolutamente todo. Va a tener delegaciones y delegados que van a llevar la operación. Él nada más va a aprobar tal vez las cosas a alto nivel. Pero, ¿qué debería saber? ¿Cómo ayuda ese sistema? Y obviamente pedir un informe de esa revisión de auditoría interna o tal vez el área de seguridad o el área que la lleve y ver qué riesgos, dependiendo del apetito de riesgo, los necesitamos mitigar. O sea, vamos a tener muchos riesgos, pero tal vez en la auditoría interna tuvimos 5 riesgos críticos. Y de este sistema, voy a dar un ejemplo, es un sistema de ventas y está publicado en Amazon Web Services y vive tengo 20 riesgos críticos. Entonces, obviamente, esos riesgos críticos, la alta dirección los debe conocer. Tiene que conocer por dónde puedo tener una explotación de las vulnerabilidades de estos riesgos. Creo que sería lo más importante que debería conocer. Y obviamente ayudar o aceptar las propuestas que el equipo técnico está diciendo. O sea, ¿por qué? Porque él es el director general, sí, pero él no es el experto en el sistema. Entonces, ahí nosotros que como equipo técnico, como parte de riesgos que tenemos que ayudarle a la dirección general, es llegar con el análisis completo de cómo nos va a impactar cuantitativa y cualitativamente el riesgo que yo ya identifiqué en mi auditoría interna. ¿Para qué? Para que tenga un periodo de remediación antes de que llegue un auditor externo a revisar mi sistema, ya sea entidades certificadoras, Big Force, la empresa que te vaya a revisar. Creo que este sería el punto, que tú llegues con un papel, con el análisis y le puedas decir el impacto que va a tener este sistema si una entidad externa llega a revisarte. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tengo un sistema con controles automáticos para la generación de IVA.
Entonces, si la auditoría interna vio que este cálculo está mal hecho, entonces cuando llegue tu auditor externo a auditarte para emitir estados financieros, ¿qué va a pasar? O sea, va a encontrar esto y obviamente vas a tener multas por todo, primera por tus inversores y la segunda por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, eso es aquí en México. Entonces, ¿qué tiene que saber la dirección general? ¿Qué fallas tiene para poder mitigar lo que sea crítico que abre de tu negocio? Eso sería lo primero. Ok, muchas gracias, Carlos. Ahora queremos hacer una pregunta para todos los panelistas, ya que vamos cerrando esta sesión, y es, ¿cómo pueden las organizaciones utilizar los hallazgos del estudio 2025 para redefinir sus prioridades y estar mejor preparados ante un futuro incierto? Iniciemos por Mariano. Bueno, en primer lugar, de hecho, yo lo fui utilizando de este modo ya hace varios años que trabajo con Pirani, entonces todos los años recibo, además de participar, bueno, muchas personas recibimos este informe. La mejor manera, me parece, de aplicarlo es en la revisión de nuestra matriz de riesgos con nuestros riesgos asociados a nuestros procesos. Entonces, lo primero que recomiendo hacer es ver cuáles son, que ya lo estuvimos conversando en toda la jornada de hoy, cuáles son o cuáles consideramos en Latinoamérica que son los principales problemas. Sí, creo que vamos trabajando ciberseguridad, cambio de legislación y todo lo que venimos comentando, la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, para ir armando, para ir incluso modificando, porque por ahí situaciones de riesgo en cuanto a ciberseguridad estaban rankeadas por debajo de un nivel que o consideramos que no era tan relevante. Estamos viendo que a nivel región claramente es el tema. Entonces, me parece que la mejor manera de utilizar el estudio es darle una buena explicación en la revisión, más que nada, cómo tenemos riesgos ponderados y cómo consideramos que pueden afectar a nuestra organización, a nuestra empresa, y las consecuencias, ¿no? Por supuesto, que ya sabemos, como dije cuando empezamos, son devastadoras, mayormente desde la experiencia también comentado esto. Así que creo que es la mejor manera de utilizarlo, Diego. Muchas gracias, Mariano. Ahora, Juan Carlos, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, en realidad cuando hacemos análisis de riesgo y tenemos ese tipo de informes y resultados, lo que habría que hacer para una organización es identificar cuáles de estas aristas o estas perspectivas de riesgo que se han identificado tienen una relación directa con mi propia actividad. Tal vez se hayan mapeado diversos aspectos de riesgos, pero por mi actividad comercial solamente dos me toquen. Entonces yo podría hacer un foco en esas dos coincidencias, digamos, que tenga relacionado a mi actividad y tratar de adelantarme, o tratar de ver la manera de gestionar los riesgos que se puedan generar en función a esas perspectivas, como ya lo decían varios, varios de nosotros hace unos minutos, ¿no? El riesgo cero no existe. O sea, el riesgo no es que exista el riesgo cero. O sea, siempre va a haber una condición de riesgo. Lo importante es identificar en qué medida o en qué magnitud puede estar relacionado con la actividad que nosotros particularmente desarrollamos en mi empresa, ¿no? No todos los frentes van a impactar de la misma manera en mi empresa. Entonces, digamos, creo que la primera tarea sería aprovechar ese tipo de estudios, identificar cuáles son las aristas que sí golpean o sí tocan a mi organización y en función de ello empezar a prepararme y a tratar de evaluar escenarios para poder hacer frente a esos riesgos en caso se materialicen, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahora pasemos a Estefanía. Estefanía, ¿cuáles son tus recomendaciones? Sí, yo creo que me sumo a lo que han dicho anteriormente. Yo creo que esto es una especie de hoja de ruta que sirve para revisar, para ajustar, para redefinir esas prioridades estratégicas y poder asegurar que estén mejor preparadas ante un entorno social, político, empresarial, que es muy incierto y muy cambiante. Lo que decían anteriormente, es difícil predecir qué va a pasar y reducir el riesgo a cero, pero pues poder revisar y poder reforzar esos planes de continuidad de negocio para ver de pronto dónde hay vulnerabilidades y poder crear esas estrategias para minimizar el impacto, creo que son un buen uso que se le puede dar a este tipo de análisis de tendencias. Ok, muchas gracias. Y terminamos con Carlos Clavel. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
Yo coincido con Estefanía, con Mariano, con Juan Carlos, que va a depender mucho del core de negocio. No todo nos va a aplicar a todos, entonces tenemos que ver qué riesgos aplican y con base a lo que nosotros hacemos, definir. E igual, tal vez no en el corto plazo, tal vez podemos redefinir la estrategia a 1 o 2 años. No, no vamos a tener un presupuesto tal vez ahorita en inicios de 2025 para implementar todas las cosas que queramos, pero tal vez lo podemos poner a 2 o 3 años y va a depender mucho de nuestro presupuesto, de qué hacemos y hacia dónde vamos. Entonces, coincido con todos, tenemos que ver, plantearnos dónde estamos, qué queremos y con base en eso definir la estrategia. E igual, si la estrategia que tenemos actualmente nos funciona como negocio, tal vez solamente reforzar con un poco de prevención, como lo mencionábamos al inicio. O sea, tal vez no tengo que cambiar mi estrategia, tal vez tengo que prevenir y ver qué riesgos me van a ayudar, más que ayudar, bueno, sí, ayudar a prevenir. O sea, para eso es el análisis de riesgos, para prevenir las cosas. Entonces, ok, tal vez pueden quedar a nivel diseño, tal vez puedo invertir poquito dinero y con esto seguir mi estrategia, pero mitigando riesgos. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por la intervención. Gracias a los cuatro, en realidad, que bueno estuvo el foro y yo feliz de estar acá de anfitriona de todos ustedes. Mariano, Juan Carlos, Carlos, Estefanía, muchas gracias por acompañarnos. Y a Diego por la invitación acá de acompañarte como anfitriona. Nada, quería darle las gracias y también comentar, a modo también de conclusión, de que tendrían que estar evaluando todas las organizaciones. Como dicen, hay diferentes tamaños, diferentes industrias, no todos le van a aplicar lo mismo, como dicen nuestros panelistas. Y es también importante hacer como una cuña sobre evaluar si realmente tu organización está necesitando un software de gestión de riesgos y si es así, pues poder contactarte con nosotros si es que quieren más información sobre nuestro software de riesgos. En esta pantalla están viendo el QR para que puedan agendar una reunión de 15 minutos y despejar las primeras dudas que puedan tener sobre este tema. Así que ahí estará Alejandro Gómez, nuestro comercial, ayudándolos para saber más del tema. ¿Listo? Bueno, eso, y también había una parte importante que creo que hemos hablado un buen rato dentro del foro, que es sobre inteligencia artificial, y solamente hacer la cuña, que el año pasado nosotros en Pirani sacamos Pirani Copilot, que es un asistente con inteligencia virtual, con inteligencia artificial, que es virtual, y te puede estar ayudando para identificación de riesgos. Entonces, como hemos preparado esta inteligencia artificial para que te pueda ayudar a responder todas las dudas que tengas sobre el mundo de riesgos. Está implementado en nuestro sistema de riesgos operativos, así que si quieren probarlo, ahora Diego les va a estar dejando el link para que puedan hacer sign up. Gracias a la gente que nos está saludando ahí desde Argentina. Estaban saludando también a los ponentes por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Diego. También les cuento que pueden conocer más de cómo Pirani les ayuda en su gestión de riesgos. Ya lo dijo Nico, pero vale la pena repetirlo. Escaneando el QR que ven en la pantalla. Y también de esta manera vamos finalizando este interesante foro que hemos tenido hoy. De nuevo agradecer a Estefanía, Mariano, Juan Carlos y Carlos Clavel por habernos acompañado y compartir sus conocimientos tanto en el estudio como expertos invitados y también en este foro. Les agradecemos también a todos los expertos que nos colaboraron para hacer el estudio, que si no lo han descargado, les dejamos al inicio de la reunión el link, igual se los voy a volver a compartir. Y muchas gracias pues a cada uno de los expertos que están en estos momentos acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y estamos esperándole la siguiente. Gracias a ustedes, gracias Nicole, gracias Juan, gracias a Estefanía, Carlos y Mariano. Ujú. Un gusto. Bueno, sí, lo mismo, gracias a todos los colegas y más que nada le agradezco a la gente que se conectó y que nos tuvo la paciencia. Son lo máximo, ¿verdad? Nuestros panelistas. De hecho, un dato no menor es que a todos ellos los sube también dentro del podcast. Así que si quieren revisar los episodios que grabamos con cada uno, pueden ir a Academia Pirani, la sección de podcast y encontrar. Hablamos de diferentes temas con los cuatro, así que invitadísimos todos para revisarlo. Gracias a todos. Aquí les voy a dejar el link. Sí, ahí dejo el link y recuerden que
Conmigo nos vemos el jueves en la Escuela de Gestión de Riesgos que va todos los jueves. Listo, Diego. Ahora sí. Esas son todas Bueno. mis intenciones. Yo les voy a pedir un último favor y es que nos ayuden a responder la encuesta que van a ver en sus pantallas al terminar esta sesión, porque para nosotros es de mucho valor conocer sus opiniones y la retroalimentación para mejorar siempre todos los contenidos que traemos, ya sea en los foros, en los webinars, en los podcasts y en todos estos espacios que alimentan el conocimiento de toda nuestra comunidad. Y a ti, Nico, muchas gracias por haberme acompañado hoy como coanfitriona y en especial a nuestros panelistas que ya lo agradecimos, pero en verdad han estado espectaculares y tenerlos acá ha sido de mucho valor para nosotros compartiendo todo su conocimiento y experiencia. Los esperamos en un próximo evento de la Academia Pirani. Hasta pronto, que estén muy bien. Adiós. Cuídense. Hasta luego. Ana.